Entonces, la última parte del tratamiento farmacológico, disculpe, ¿me están escuchando? Sí, doctor. No está cerrado mi micrófono. Bien. La última parte del tratamiento farmacológico de el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST es el antiinflamatorio. Recuerden que ya vimos el tratamiento antitrombótico y antiagregante plaquetario combinado, el tratamiento antiisquémico y este es el final. Todos se administran, pues, si no de manera simultánea, pero sí lo más rápidamente posible. Y recuerden que las estatinas inhiben el proceso inflamatorio agudo intenso intraplaca. En el caso del síndrome coronario agudo, las más utilizadas son las que tienen ustedes en la pantalla y se dan dosis altas. Después, si es que el hospital cuenta con todos los medios tecnológicos y humanos, la indicación del síndrome la indicación para el tratamiento del síndrome coronario sin elevación del segmento ST es que todos los pacientes deben ir a angiografía coronaria selectiva con ventriculograma izquierdo para de esta manera saber si el tratamiento que se va a hacer a continuación es el invasivo y la revascularización del miocardio. Este ya lo revisamos, entonces no lo voy a repetir. Entonces, la gran mayoría de los pacientes van a una intervención percutánea, coronaria, es decir, previa angiografía coronaria para determinar la anatomía de las arterias coronarias, el número de lesiones o de placas ateromatosas, ¿verdad? Y su arquitectura, es decir, cuáles son accesibles a este procedimiento. Se hace la angioplastía y se colocan stents. Actualmente se están utilizando los stents farmacológicos, es decir, que tienen medicamentos que van liberando gradualmente para evitar una nueva formación de un trombo intracoronario en el sitio donde se hizo la angioplastía y se colocó el stent. Lo ideal es esto: pacientes de muy alto riesgo, el cateterismo debe ser inmediato en las próximas horas. Desde luego que esto no se puede realizar en todos los hospitales, solamente en los hospitales de alta especialidad, donde además se cuentan con el material tecnológico, los catéteres necesarios, los stents y los cardiólogos especializados en el tratamiento invasivo, con guardias, claro, durante las 24 horas del día. Los pacientes de riesgo intermedio y alto, el cateterismo se puede realizar en el transcurso de 72 horas. ¿Va? Sin embargo, hay hospitales generales en los que no se puede realizar esta última parte del tratamiento. Entonces se les instala el tratamiento farmacológico, ¿verdad? Se trata de enfriar el proceso agudo y ya que está controlado el paciente, entonces se solicita el traslado en ambulancia aérea o en ambulancia terrestre hacia un hospital donde se cuente con la tecnología y los especialistas para realizar este procedimiento. La gran mayoría de los pacientes, casi un 95% o un poquito más, reciben este tipo de tratamiento y solamente algunos pocos cuya arquitectura es muy difícil hacer un tratamiento invasivo con stents, pues aquellas lesiones ateromatosas que están severamente calcificadas, que están en la bifurcación de los vasos coronarios y que son muy largas y tortuosas. Algunas de esos pacientes pues iban a cirugía directamente, ¿verdad? Con circulación extracorpórea para realizar el puenteo con venas de sapena, aortocoronarios o bien en caso de que haya indicación de arteria mamaria interna.
Después de que se realizó este procedimiento, todos los pacientes ingresan al programa de prevención secundaria, es decir, un buen control sobre todo de los factores de riesgo para la aterosclerosis coronaria, que todos ya conocemos. Entonces, hay que tratar el síndrome metabólico, suprimir el tabaquismo, deben dejar de fumar de manera definitiva, corregir los niveles de colesterol, principalmente las lipoproteínas de baja densidad con dieta y con estatinas. El paciente debe hacer ejercicio de acuerdo a sus condiciones hemodinámicas cardíacas. Deben de recibir antiagregantes plaquetarios. Recuerden que el tratamiento es combinado, ácido acetilsalicílico, con clopidogrel o prasugrel durante un año después del procedimiento. Beta bloqueadores y o calcio antagonistas según la indicación. Un tratamiento estricto de la hipertensión arterial. Si los pacientes son diabéticos o tienen insuficiencia renal o proteinuria microscópica, los medicamentos indicados en estos casos son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, pero se pueden utilizar los otros grupos de medicamentos en forma aislada o en forma combinada. Un buen control de la diabetes mellitus para tratar de disminuir por debajo de 110 miligramos por decilitro los niveles de glucosa. Esta es la fórmula que les mencioné ayer, cómo se puede administrar la nitroglicerina por vía endovenosa cuando el paciente en el servicio de urgencias o en la unidad de terapia intensiva, a pesar del tratamiento sublingual y la vía oral o transdérmica, la angina de pecho no se corrige, es de difícil control, ¿verdad? Entonces se le puede administrar nitroglicerina por vía endovenosa de manera directa. Una ámpula de nitroglicerina de 50 miligramos se diluye en, bueno, la media ámpula, dependiendo de la concentración que ustedes quieran tener, puede ser una ámpula o media ámpula en 250 mililitros de solución glucosada al 5%. Con esta dilución, cada microgota que se va a infundir en el paciente consta de 3.3 microgramos de nitroglicerina. Aquí abajo tienen la fórmula, cómo se puede sacar la dosis que corresponde al peso del paciente. Se multiplica la dosis por el peso y se divide entre 3.3. Entonces se puede iniciar a razón de 3 microgotas por minuto. Y recuerden que se debe vigilar estrechamente la aparición de efectos colaterales, principalmente la hipotensión arterial, sobre todo si se están administrando ya otro tipo de medicamentos como los beta bloqueadores que disminuyen también la presión arterial. Con esto hemos concluido el tema de tratamiento del síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST y vamos a iniciar un nuevo tema. Hoy iniciamos con el infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Esta patología es la que hemos conocido tradicionalmente a lo largo de los años con el nombre de infarto agudo del miocardio. Ahora ya sabemos que la necrosis miocárdica puede manifestarse de dos maneras en el electrocardiograma, dependiendo de la evolución y de la zona, mejor dicho, de la cantidad de tejido miocárdico envuelto en el proceso isquémico y en la necrosis. Sabemos que puede haber infarto del miocardio sin elevación del segmento ST y este es el infarto con elevación del segmento ST. El infarto del miocardio, pues es la más que el infarto quiere decir necrosis o muerte de una parcela, de un segmento de músculo cardíaco. Y la necrosis o el infarto de músculo cardíaco en esa zona, pues no es más que el resultado
de la isquemia prolongada y de grado severo. Es la máxima manifestación, ¿verdad? En cuanto a la etiología del infarto del miocardio, recuerden ustedes que la más frecuente es la aterosclerosa y la menos frecuente es la no aterosclerosa, porque sí se puede, hay personas que presentan infarto del miocardio con elevación del segmento ST, aunque sus arterias coronarias epicárdicas estén sanas, o si tiene placas ateromatosas, pues estas estén inactivas y no se haya formado un trombo intracoronario. Aquí tenemos una serie de padecimientos que pueden originar el infarto del miocardio en ausencia de enfermedad aterosclerosa en las arterias coronarias, es decir, que estas son angiográficamente normales. Estados de hipercoagulabilidad, hay diferentes padecimientos, pero vamos a revisar los más frecuentes, como son el embolismo arterial coronario. Aquí están las enfermedades que pueden presentarse durante su evolución, formarse trombos intracardíacos, y estos potencialmente pueden embolizar hacia una arteria coronaria para obstruirla en su totalidad y originar una zona de infarto. También puede ser exclusivamente el espasmo de las arterias coronarias, aun cuando no haya placas ateromatosas. Esto se debe a alteraciones, a disfunción en la movilidad del vaso. Entonces hay un vasoespasmo o espasmo coronario muy prolongado, muy importante, que puede llegar a originar infarto. Pueden ser las arterias coronarias epicárdicas y entonces se origina la angina de Prinzmetal y que puede llegar a producir infarto del miocardio. O bien de los vasos intracoronarios, cuando hay el espasmo, es de los pequeños vasos intramurales. Finalmente, algunos medicamentos que pueden llegar a producir y algunos químicos que pueden llegar a producir también vasoconstricción severa de una zona, de una o varias arterias coronarias, como por ejemplo la cocaína y la heroína, que es una de las causas más frecuentes de infarto del miocardio en las personas jóvenes. Y finalmente, anomalías congénitas de las arterias coronarias, como el origen anómalo de una arteria coronaria el tronco de la arteria pulmonar. De esta manera, en lugar de llevar sangre oxigenada a esa arteria coronaria que nace de la arteria pulmonar, pues lleva sangre desaturada al tejido miocárdico, y entonces el infarto se puede presentar en los niños cuando ya comienzan a hacer actividad física, a caminar y a correr, fístulas arteriovenosas, aneurismas, o bien puentes musculares que se montan sobre las arterias coronarias epicárdicas y que durante la contracción, durante la sístole, pueden comprimir de manera importante y prolongada esa arteria coronaria de tal manera que se llegue a producir un infarto. Aquí tenemos otras que son afortunadamente raras, poco vistas. Y esta lámina es para recordarles cuáles son los factores de riesgo coronario, factores de riesgo mayor, que tienen la puntuación necesaria para que se les considere así factores de riesgo cardiovascular o para sufrir infarto del miocardio. Recuerden el género, la edad, la raza, las mayores concentraciones de colesterol, de hiperlipoproteinemias por arriba de 170 miligramos por decilitro, menores concentraciones de las lipoproteínas de alta densidad, los diabéticos, los hipertensos, sobre todo los mal controlados, y el hábito de fumar cigarros. Estos de aquí arriba, pues, sí son los que ya se ha demostrado estadísticamente en estudios multicéntricos que sí son factores que potencializan la posibilidad de sufrir infarto del miocardio, muerte súbita o otro tipo de síndromes coronarios. Estos, aunque se han relacionado y se encuentran con frecuencia en los pacientes que tienen enfermedad isquémica del miocárdico,
todavía no han llenado la puntuación necesaria que se estableció entre las sociedades de cardiología, tanto las europeas como las americanas, las canadienses, etcétera, para ser considerados como factores de riesgo mayor. Recuerden ustedes que el infarto del miocardio con elevación del segmento ST se presenta cuando el trombo que se forma después de la ruptura de la capa fibrosa de la placa ateromatosa obstruye más del 90% o el 100% de la luz del vaso coronario. En estas circunstancias, el infarto, que anteriormente se llamaba infarto onda Q, actualmente la nomenclatura es de infarto del miocardio con elevación del segmento ST. Y por otro lado, el que acabamos de revisar, cuando el trombo que se forma obstruye solamente de manera parcial y deja cierta cantidad de luz permeable para que se pase sangre oxigenada hacia el tejido irrigado por la arteria afectada, pues ese origina un infarto del miocardio sin elevación del segmento ST. En cuanto a la fisiopatología, recuerden que por el proceso inflamatorio intraplaca, la expresión de metaloproteinasas, la inhibición de la producción de colágena por parte del tejido de las células, de músculo liso vascular, pues eso hace que traiga como consecuencia adelgazamiento de la capa fibrosa que cubre el núcleo lipídico y entonces la actividad de las metaloproteinasas rompen en la zona más adelgazada esa zona fibrosa y entonces se pone en contacto el tejido, la zona lipídica con la sangre, iniciando el proceso de coagulación, ¿verdad? Con una expresión muy importante del factor de von Willebrand y del factor tisular que se encuentra sobre todo en los macrófagos y en las células espumosas. Se forma el trombo, la oclusión es aguda, importante porque obstruye la gran mayoría o la totalidad del vaso coronario, se origina el síndrome coronario agudo y desde luego que en el electrocardiograma, ¿verdad?, se va a mostrar una elevación del segmento ST, más allá de 30 minutos. ¿Cuáles son las alteraciones hemodinámicas y mecánicas que presenta una zona infartada bajo estas condiciones? Entonces, al interrumpirse el flujo coronario debido a que se obstruyó por el trombo coronario, entonces esa zona del miocardio irrigada por esa arteria tiene una serie de alteraciones. Se altera la velocidad, es decir, la sinergia de acortamiento, es decir, la sístole, y va a haber una serie de alteraciones en la movilidad, en ese segmento del miocardio que está irrigado por la arteria que se obstruyó. Puede haber disminución de la movilidad de ese segmento, es decir, hipocinesia, puede dejar de moverse totalmente, como lo muestra la cinesia, o cuando se ha adelgazado de manera importante esa zona, en lugar de contraerse el músculo cardíaco, se abomba durante la sístole. Disinesia también se le llama contracción paradójica, contracción entre comillas porque no es una contracción, y además se desincroniza la contracción, la sinergia de contracción entre el músculo, la zona de músculo afectada por la isquemia y la zona de músculo sano en la cual no se está sufriendo ese fenómeno isquémico. Y por otra parte, en el miocardio sano, tratando de compensar la falta de movilidad adecuada o la ausencia de movilidad definitiva de la zona infartada, pues el resto del músculo sano se contrae con mayor velocidad y con mayor fuerza para tratar de mantener gasto cardíaco normal, una fracción de expulsión normal y perfusión normal a los tejidos. Claro está que el gasto cardíaco se va a ver afectado, tanto más amplia sea la zona y más profunda la zona afectada, pues entonces así es como se va a ver afectada, disminuida la función mecánica del corazón, la función sistólica.
Entonces el miocardio normal muestra hipercinesia. Aquí tenemos un ecocardiograma modo M que nos muestra lo que acabo de mencionar. Aquí tenemos la pared anterior del ventrículo derecho. La zona blanca es la cavidad del ventrículo derecho, el tabique interventricular y la pared posterior del ventrículo derecho. Esta es la cavidad del ventrículo izquierdo, por favor. Entonces vean cómo hay asinesia, no se mueve para nada ni durante la sístole o durante la diástole el tabique interventricular. En cambio, la pared posterior se está contrayendo con mayor fuerza y con mayor rapidez, es decir, esta zona, la parte, la cara diafragmática de este ventrículo izquierdo, que corresponde directamente con el tabique interventricular, se está contrayendo de más, está hipercinético. El miocardio va a influir sobre las diferentes funciones del corazón, sobre la función sistólica, sobre la función diastólica, y entonces se va a alterar el aspecto hemodinámico. Vean ustedes, cuando hay isquemia del miocardio y sobre todo si ya se presenta infarto, una zona infartada, en esa zona la relajación ya es incompleta o definitivamente va a faltar y está disminuida la distensibilidad ventricular. Eso trae como consecuencia que incremente la presión diastólica dentro del ventrículo afectado. En las etapas iniciales, en las que todavía el corazón es suficiente para mantener un gasto cardíaco, si no normal, pues cercano a lo normal, no hay aumento del volumen diastólico. Entonces, hay alteración en la función diastólica, es decir, hay disfunción diastólica y esto también se conoce como insuficiencia cardíaca diastólica. Dependiendo de la cantidad de músculo cardíaco afectado, así va a ser la alteración de la relajación y de la distensibilidad ventricular. A mayor músculo afectado, pues la alteración va a ser cada vez mayor. Y esta trae como consecuencia que se eleve la presión, sobre todo al final de la diástole del ventrículo izquierdo, pero puede ser también al final de la diástole del ventrículo derecho si es que el infarto llega a afectar al ventrículo derecho. Esta presión anormalmente alta al final de la diástole se va a transmitir de manera anormal y retrógrada hacia la aurícula izquierda, hacia las venas pulmonares y hacia el lecho venocapilar pulmonar, produciendo hipertensión venocapilar pulmonar. En los casos más severos, ¿verdad?, puede llegar a producir edema agudo de pulmón o incluso estado de shock. ¿Cuáles son los efectos sobre la función sistólica en el infarto del miocardio? Cuando hay la pérdida muy grande de una cantidad de músculo del miocardio por necrosis, se perdió la función de contracción y relajación, entonces hay una disminución importante de la función sistólica. Y vean ustedes, esto es directamente proporcional. A mayor cantidad de músculo infartado, mayor es la afectación de la función sistólica, la función de bomba del corazón, en este caso específicamente del ventrículo izquierdo, pero también puede ser del ventrículo derecho, casi siempre es combinada de ambos. Vean ustedes las extensiones pequeñas de necrosis del miocardio, por abajo del 15%, pues sí mantienen aproximadamente una función hemodinámica cercana a lo normal, de tal manera que el paciente en reposo puede llegar a ser asintomático, ¿ya? Ahora bien, infartos con una extensión del 20% o un poco mayores pueden llegar a manifestar clínicamente datos de insuficiencia cardíaca, insuficiencia del ventrículo izquierdo. Y estos pacientes con mucha frecuencia también sufren disfunción de la contractilidad en zonas lejanas a donde se necrosó el músculo cardíaco, porque muchos pacientes no van a tener exclusivamente un vaso coronario epicárdico enfermo por placas ateromatosas, sino que puede haber placas ateromatosas en otros grandes
vasos coronarios epicárdicos, y entonces esa zona, por disminución del gasto cardíaco, de la fracción de expulsión, pues también tienen alteraciones en la función diastólica y en la función sistólica, es decir, hay disfunción distante, isquemia distante de las zonas no infartadas. Y esto contribuye todavía más a la disminución del gasto cardíaco. Actualmente se conoce otro fenómeno patológico. Actualmente se conoce otro fenómeno patológico que es la expansión del infarto. Estas son una serie de cambios histológicos y macroscópicos que aparecen después del infarto. Entonces, hay ruptura de las miofibrillas, las que están necrosadas, por lo tanto, las sanas se deslizan entre sí, ¿verdad? Y estos miocitos necróticos también. En esa zona se adelgaza la pared ventricular, se estira y se dilata el área infartada, originando zonas de disquinesia, sobre todo principalmente en infartos anteriores y de la punta del ventrículo extenso, y sobre todo si estos son extensos. ¿Por qué? Porque la punta del ventrículo izquierdo es la zona más delgada de la pared del ventrículo izquierdo, y todos estos cambios se conocen con el nombre de expansión del infarto. Recuerden, el término es expansión del infarto, no extensión. La extensión se refiere a que incrementa el área de la zona infartada, y aquí la expansión se refiere a todos estos cambios de que sufre la zona infartada después de la necrosis del miocardio. Si este infarto es extenso, es decir, hay expansión porque no recibió tratamiento adecuado el paciente y de manera temprana, pues se va a alterar la función sistólica, disminuye la función sistólica de ese ventrículo, también incrementa el volumen diastólico, hay hipertensión venocapilar pulmonar, y se puede manifestar o no la insuficiencia cardíaca desde el punto de vista clínico, dependiendo de la cantidad de infarto de zona infartada. Claro que esto echa a andar los mecanismos de compensación para tratar de mantener gasto cardíaco normal, el de renina, angiotensina, aldosterona, el sistema nervioso simpático, y entonces de esta manera se trata de conservar el gasto cardíaco para una buena perfusión tisular, incrementando el retorno venoso a corazón derecho, la precarga y la poscarga. Claro que esto influye sobre la presión y el aumento del radio de la cavidad ventricular, produciendo cardiomegalia. Aquí tenemos otros datos. Fíjense que un buen porcentaje de pacientes, la mayoría, presentan trombosis coronaria completa durante las primeras 4 horas cuando se les ha hecho cateterismo cardíaco. Y dependiendo del porcentaje de la cantidad de músculo necrosado, así van a ser la alteración hemodinámica y la presencia o la ausencia de síntomas. Si la cantidad de necrosis, el infarto es chico, de 8% a menos, pues posiblemente disminuye la distensibilidad, pero el corazón y los mecanismos de compensación ya conocidos, pues van a mantener un gasto cardíaco normal. Si la cantidad de infarto del miocardio aproximadamente es del 10%, ya comienza a disminuir la función sistólica, es decir, disminuye de manera importante la fuerza de contracción, ¿verdad?, del corazón. Cuando hay un infarto del 15% o un poco mayor, ya se eleva el volumen y la presión al final de la diástole. Cuando la zona necrosada es un infarto ya de tamaño mediano a grande, es del 25%, la insuficiencia cardíaca ya se manifiesta desde el punto de vista clínico. Y finalmente, cuando un infarto abarca el 40% o más de la masa muscular del ventrículo izquierdo, estos pacientes son los que llegan ya con shock cardiogénico. Muy bien. Con esto terminamos la revisión que hemos iniciado de infarto del miocardio con elevación del segmento ST, el cual vamos a continuar el día de mañana.
Tengan muy buenas tardes. Gracias, doctor. Hasta luego, Gracias, hasta doctor. pronto. Hasta mañana, doctor. Hasta Buen día. mañana.